Bienvenido, muy buenas tardes, un gusto, un placer saludarlo. Como dice Guille, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Otra edición de El Conversatorio. Algunos de los temas para hablar tiene que ver con, bueno, lo que sucedió ayer, el gran impacto en todo el país de la marcha federal por la educación, algunas respuestas del gobierno también que ha habido en el día de hoy. Vamos a hablar del riesgo país que sube, se consolida por encima de los 600 puntos y algunas de las otras cuestiones que tienen que ver mucho hoy con la economía porque tenemos un invitado de lujo. Abrimos y presentamos a la banda que tenemos aquí como todos los días. Saludamos al profe primero. El profe sí, a la banda, porque él no forma parte de la banda diaria. Ah, bueno, la banda diaria. Si no, va a pensar. Eduardo González, ¿cómo le va, profe? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Somos una banda, pero damos golpes chicos. Damos golpes chicos. Claro. Una bandita. Sí, Estamos una bandita. Exactamente. Más bandita elástica que otra cosa. ¿Cómo le va, Jorge? Muy bien, ¿usted? ¿Dice bien? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Bien? Guille. Bien. Mariano, bien. Podría ser peor y tal vez. Y bueno, Muy bien. sí. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Sí. Él es optimista. Y sí, está muy bien. Está bien. Bueno, Es el único que no tiene ni un pelo de sonza. hay varios acá, Es el único que Hay no varios. tiene ni un pelo. Hay varios. Todos los demás nos defendemos con algo. Remándola, ¿viste? Pero acá Salvándola. Salvo el copo allá que saca a relucir. Ese, otra vez. ese nos enrostra el copo. me preguntan muchos amigos televidentes si es real. Sí. El copo de Jorge. Ah, El copo de Jorge, absolutamente Hay real. que apuntar. Es real y está trabajado. Un lugar trabajado, ¿no? Lo veo en vestuario y se acomoda, le busca. Tiene un Me cuesta. Son Vio privilegios. que me El cuesta. profesor sabe lo que voy a decir. Antes se usaba el bisoñé. O sea, que era una cosa que se ponía. No alcanzaba a ser un gomina. entretejido, era Claro, una cosita la que se gomina. ponía arriba. Claro. Por la duda. Claro, Sí, era claro. como un. Está muy bien. Yo creo que el término gato viene de ahí. Que un gato en la cabeza era eso. Viene de ahí. No, lo de Jorge Claro, es envidiable. Es envidiable. Es envidiable, sí, la sí, verdad. sí, efectivamente. Bueno, muy bien, volvió a subir el riesgo país, lo Qué decíamos, poco ¿no? duró, profe. ¿Qué ha pasado, profe? El riesgo, ahí creo que mencionaste en la introducción 600 puntos, en realidad son 500. Sí. Estamos en 500 puntos. Sí. Ah, pero bueno, no subió tanto. No, de 490 a 510, 520. Hubo un movimiento de los bonos en el mundo, ¿no? Porque, no sé, esperemos, vamos a ver el comportamiento. Hubo un cambio del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. El presidente anterior, muy discutido por Donald Trump, logró imponer su presidente. Claro. La expectativa del mercado de Wall Street es ver qué va a pasar en las políticas monetarias del central, que ahí maneja las políticas monetarias del mundo. Eso hizo caer un poco los bonos de todo el mundo, no Argentina. Y hizo subir los riesgos país. Sí. El JP Morgan, Saben que yo soy correcto. un eterno enemigo del Riego País, ¿no? Estoy enemigo del comentario. Sí. Como fui crítico del momento en que bajaba, por darle trascendencia, ahora que subió tampoco le doy trascendencia, ¿no? Pero voy a hacer un subrayado que seguramente el que sabe de economía en esta mesa me lo va a refutar. ¿O no? Pero el Toto Caputo, estoy hablando de las conductas políticas, no de las razones económicas, que en este caso las desconozco, no sabía la cuestión de los bonos, de las reservas. Pero Toto Caputo, cuando el riesgo país baja es mérito de la Argentina y cuando sube es culpa de los otros. Lo voy a usar al argumento Caputo para usarlo todo el día en la vida, ¿no? Claro. Si me pasa algo negativo es culpa de los otros y si es positivo es todo mío. Y así andaremos por la vida no asumiendo la realidad. Fíjate la comparación, ponete la tramita con países de Latinoamérica, ¿no? Es muy interesante, la analizamos con el profe Eduardo González, economista, profesor universitario, gentilmente está también acompañándonos, allí en una comparativa, ¿no? Fundamentalmente que tiene que ver, allí está, ¿no? Riesgo país de economías latinoamericanas. Bien, situado Argentina, allí con... Encabezando la tabla. Exactamente, con 500... Fuera de escala 8 Venezuela, puntos. ¿no? Venezuela. Sacando Venezuela. Sí. Y Haití. Bueno, Ecuador 405. Bolivia 347. Yo lo que decía, ayer lo hablábamos ayer fue creo con Guille, que él decía esta circunstancia. Antes de ayer fue. Profe, yo decía, pero es bueno tenerlo bajo, más allá de que no nos cambia la vida de inmediato, que el kilo de azúcar lo podés comprar o no.
Digamos que eso, porque Guille dice, che, ¿qué te modifica el riesgo país? Y es cierto, en la vida cotidiana tal vez poco, pero yo digo, es mejor tenerlo bajo que alto. El riesgo país nosotros individuos a pie no nos afecta en nada. No. Ese es un indicador para que los que prestan plata a nivel internacional tomen a los 500 puntos de eso, le sacamos 2-0 y ya partimos de 5. Ese ya es 5%. Le sumamos la tasa LIBOR internacional y más lo que quiera ganar el prestamista, llegamos a una cifra de lo que nos están prestando. Es decir, que Argentina con ese riesgo país toma plata al 10%. No sé quién era el último. 10% Uruguay. Anual, aclaremos que Sí, es 10% anual. en Ahí dólares está, anual, sí. cuando lo normal que se está pagando, corríjame, que economía estabilizada de 2,5%. Sí, 3 como locura, ¿no? Bueno, ahí tiene Uruguay con Sí. 63, sería 0,63 la tasa uruguaya. No paga contra nada. 5. Claro. Más la tasa LIBOR, que anda para un Uruguay debe ser 2 puntos. El último es Uruguay, ¿no, chicos? A ver. 66. Sí, Uruguay. Completo Sí, creo era- que sí. era Uruguay. Esto para que lo entendamos en términos más globales, porque yo sé qué están hablando. Cada 1.000 millones de dólares que nos prestan, si tomamos deuda ahora estamos pagando casi el 10%. El 10%, ¿no? Casi el 10%. Sí, son 100 millones. Con lo cual, a fin de año nos vamos a deber 1.000 millones, sino que vamos a deber 1.100 Pero eso se millones de actualiza dólares. automáticamente porque algún No, en el momento... momento que tomas la tasa. Pero, por ejemplo, la tomo hoy, la Bueno, tomo a 500 puntos. cuando yo tomo el crédito, ahí firmás eso. Si Exacto. después me baja el riesgo país, Eso, ya firmé. ya está. Y se empeora el riesgo país, ya la tomás. Dale, ya. basta. Ahora, mira, la tabla, y estaba haciendo una mirada especial en Perú, ¿no? Que tiene, bueno, políticamente unos conflictos tremendos y sin embargo financieramente es un país muy estabilizado, pero, Claro, va por otro lado. Es interesante lo que plantea. Justamente, Va por otro lado. los conflictos políticos los tiene porque el país está estabilizado económicamente. Es al revés. Claro. Y está estabilizado económicamente ¿por qué? Porque el país lo manejan 20 familias que son las dueñas de Perú y hay una élite muy chiquita que es la que mira el mercado y después el resto de los peruanos que se jodan. Más, no sé si fui claro. Sí, bueno, pero hay una, exactamente al revés. pero hay una falta de la incidencia política en la economía, entonces. Hay un dato No, al contrario, hay una alta Bueno, muy incidencia bueno, de la economía bueno. en la política. Bueno, pero, Es al revés. pero entonces la política no tiene incidencia en la economía. El presidente es al revés, Bueno, porque pero, la economía estamos- es concebida en Perú, por eso nos quieren hacer peruanos a todos nosotros, económicamente hablando, no es una ofensa a los peruanos, que es un hermoso país. Quieren que tengamos la vida de los peruanos para que la economía se despegue de la política. Por eso te digo, y que el conflicto sea político. Cuando la te lo dan, economía por vaya ejemplo, otro mirá la lado. estabilidad económica de Perú, pero políticamente es un terremoto. Que no hay tal estabilidad económica en Perú, estimado. No, digo Mariano. financiera o en otros nombres. financiera, muy sí. bien. Pero la inflación, el mérito de Perú, al margen de las cuestiones políticas, que coincido en algunas de ellas, es el tema de que el presidente del Central hace 20 años que está. Exacto. El presidente del Banco Central es el mismo, Claro, con las porque, mismas políticas monetarias. Y las bancan las grandes familias millonarias de Perú y pero el eso- resto de los peruanos viven en una situación absolutamente desigual, porque es un país profundamente desigual, que no tiene clase media como la Argentina. No, no tiene. Tiene una situación económica del punto de vista macro, es decir, no tiene inflación, por eso el riesgo también tiene que ver con la inflación. No tiene, la deuda está perfectamente calzada, la deuda externa de Bolivia, de Perú, y tiene políticas monetarias muy iguales. No importa que entre otro presidente, cambie. Bueno, eso, porque Porque pasamos de la izquierda han pasado a de la derecho, izquierda, Bueno, derecha, pasemos de la izquierda. izquierda a la y- derecha. Es que cuando alguien de izquierda quiere hacer algo para equilibrar un poco y hacerlo al país menos injusto, derroca. le inventan el lawfare y lo meten preso. Están presos los que intentaron hacer algo. Y después meten presos No, a los bueno, corruptos que claro. son los inútiles Bueno, de la hay derecha. presos de todos lados, digamos, en No, Perú. bueno, pero algunos con causas Y absolutamente... va al Parlamento después de 2 meses y te sacan un presidente. Bueno, y que por eso digo que no es que el país está estabilizado económicamente y la política está Sí, sí, inestabilizada la referencia, te entiendo. sí, sí, políticamente. sí. El Perú, para que haya economía estabilizada que funcione en favor de los ricos, ¿no? Necesitan tener una política sometida, domesticada y que tenga un presidente por año.
no cambia porque los que mandan no son los ciudadanos, mandan una élite. Vamos a escuchar a Hernán Lacunza, el exministro de Economía de Mauricio Volvió metáfora. Macri, con recomendaciones. Escuchalo, mirá. El régimen el año pasado no fue robusto a esa corrida cambiaria electoral, pensando la del año que viene, la eventual la dolarización del año que viene, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir. Sí, porque inexorablemente, porque el kirchnerismo va a tener una probabilidad alta, baja, pero no cero. Entonces, tenemos que hacer el programa económico robusto a ese escenario, porque si no, ¿viste? Si yo hago programas económicos y hago una autocrítica del gobierno previo, que es sostenible, sí, solo si yo gano elecciones, eso no es democrático, porque puede ganar el otro. Entonces tiene que ser robusto a que gane, sí, democracia republicana, no la autocracia. Bueno. Entonces, que va a haber una dolarización de cartera, creo que es bastante predecible. Entonces, el año pasado no aguantó eso, o sea, nos sacó Besen de la cabeza abajo del agua a último momento, y 6 meses antes nos sacó el Fondo Monetario. Entonces preguntémonos por qué nos agarra siempre con la cabeza abajo del agua, o sea, con reservas negativas. Entonces, con ese antecedente, insisto, yo no entraría a un proceso electoral con reserva cero, déjame ser ecuánime y incluirlo del fondo, con reserva cero y con el tipo de cambio testeando los límites inferiores. No entraría porque me parece que no tengo ninguna holgura, digamos, sale algo mal, digamos, si una encuesta sale mal ya. Así que invertiría todo el capital posible en construir buffer, le llaman, colchones de cantidades y de precios. Clave el tipo de cambio. Y no al revés. Porque es muy peligroso. Porque el año que viene va a haber más. Digo, si entro con este nivel de reservas, que ojalá junten 8.000, por ahora van 2.000, en un trimestre de abundancia relativa, en un cuatrimestre, o sea, la tercera parte del año van 2.000 de reservas, ¿no? O sea, ni extrapolando eso, linealmente me da 8.000. Pero aun cuando pueda ser generoso, digamos, llego a reservas escuálidas y tipo de cambio muy bajo, me parece muy, muy peligroso. Bueno, reapareció. Qué hermoso que es la Argentina, ¿no? Sí, viste que volvió Cavallo, volvió Cavallo. La Cunza que tocó un transatlántico. Se llevó puesto a Mauricio Macri y ahora dice cómo hay que hacer las cosas. Sí. La verdad que... Poquita memoria, ¿no? Bueno, aprovechemos a criticarlo porque ahora no nos está dando ni 5 bolillas, está jugando Racing y es el que maneja Racing. Claro, es el verdadero manejador. Por eso no lo critican a Milito, lo critican a Lacunza. El señor es el que está manejando Racing con la suerte que tiene Racing. Ojalá que le vaya bien a Lacunza. A Lacunza, sí. Bueno, muy bien, vamos Pero sí. yo creo que toda esta gente que está dando vuelta, porque no es el único, sino que hay varios que se deberían haber ido y no aparecer nunca más, alejándose de la política, ¿no? Pero vuelven. Y el tema está en que después, en muchos casos, hay ciudadanos que con su voto, bueno, le terminan apoyando las candidaturas o cuando se presentan o algo parecido, si no, tal vez no volverían. Esto en defensa de Lacunza por ser hincha de Racing, no escuché bien lo que dijo, pero él entró al final del periodo de Macri, es decir, el que metieron la pata en algunas gestiones, entre ellos el actual ministro de Economía, el nivel de endeudamiento y demás, no fue Lacunza. Lacunza era el ministro de la provincia de Buenos Aires, de Economía, de Vidal. Y cuando cae el ministro Dujón, que ya no sabía cómo manejar la economía, después de las PASO del 2019, entra Lacunza, se fue el final. Es decir, que lo pusieron cuando faltaban 5 minutos para el cabezazo. Bueno, para que yo me equivoque, lo pusieron para que yo me equivoque. Para el cabezazo, ¿viste? Ahora que lo cita a Dujovne me quedo más tranquilo. Que era mucho mejor era mejor que Lacunza que Dujovne. Era petizo para cabeza. Por eso, profe, ¿y qué dice que es inexorable la corrida del 27? ¿Que no alcanzan las reservas? ¿No hay? Yo no coincido con él. Yo creo que tenemos un nivel de reserva, está acumulando el Banco Central un nivel de reserva importante, tenemos superávit en la balanza comercial. Este año va a haber tranquilidad cambiaria. Eso lo... Este año, sí. ¿Y el año que viene? El año que viene puede llegar a haber momentos de crisis, pero todo va a depender de la presión política, es decir, el verdadero riesgo, que lo quieren minimizar. Ahora dice Caputo que él no cree en el riesgo Cuca. Lo quiere minimizar. ¿De cuándo fue esa declaración? Hace 10 días, 8 días. No, pero después de esa se corrigió y dijo que sí. ¿Cree? Sí, dijo que dijo un día que no había más riesgo Cuca y después dijo que sí había riesgo Cuca. Acá hay que mirar el riesgo país,
que creo que se va a lograr ubicar a fin de año, o septiembre, octubre, alrededor de los 350 puntos. El que hablamos al comienzo. El que está en 517 horas. Sí, tiene que mejorar la situación. ¿Y eso puede traer aparejado? No, que nos abre el mercado. ¿La inflación, el dólar? No, en eso no. Nada. Nos abre el mercado de cambio, nos abre el mercado de préstamo financiero. Si Argentina tiene una corrida, eventualmente usa los dólares que tiene reservados para pagar deuda, los usa en la corrida y puede tomar deuda para rolear deuda. Esa es la diferencia el año que viene, el próximo año. Yo no creo que tampoco tengamos una situación. También durante el gobierno de Macri, nadie esperaba que en agosto del 19, después de las PASO, pasara lo que pasó. El riesgo país que estamos hablando ahora, en ese momento había llegado, tenía un riesgo de 400, 420, se fue a 1500 en un mes, menos de un mes, 3 veces, se triplicó. Y ahí cuando vine la CUNSA para buscar el cabezazo, del último minuto. Muy bien, vamos a los títulos del día. El gobierno subsidiará el gas para frenar subas. Para evitar un fuerte impacto inflacionario en invierno, el Ejecutivo absorberá el costo del gas importado y se lo cobrará a los usuarios desde noviembre. La medida busca que el aumento del precio internacional no se traslade a la factura de los hogares, garantizando estabilidad en los servicios públicos. Ahora investigan al hermano de Adolfo. Bueno. El fiscal Guillermo Marijuán ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. La justicia investiga sus bienes, viajes y cuentas bancarias para detectar posibles inconsistencias patrimoniales. El proceso busca determinar si sus activos coinciden con sus ingresos declarados. Mira la carita, diputado este señor, ¿eh? La industria alcanzó su mayor nivel en meses, el uso de capacidad instalada subió al 59,8 en marzo, impulsado por los sectores del petróleo y la metalúrgica. Según el INDEC, es el registro más alto desde octubre, marcando una recuperación frente a febrero. Aunque el dato es positivo, las empresas advierten que la sostenibilidad depende de una reactivación del consumo. Desestiman la denuncia del gobierno contra TN. El juez Ariel Lijo archivó la causa por supuesto espionaje tras la difusión de imágenes de la Casa Rosada. El fallo aclaró que el informe periodístico no puso en riesgo la seguridad nacional ni violó leyes de inteligencia. Así, la justicia ratificó la vigencia de la libertad de prensa frente al reclamo oficial. Alerta por espionaje chino desde el mar. Washington advirtió sobre actividades sospechosas de buques chinos cerca de la costa argentina, vinculadas a la recolección de datos estratégicos. El informe señala que estas operaciones podrían comprometer la seguridad en el Atlántico Sur. El aviso reactiva el debate sobre la soberanía y la vigilancia en la zona económica exclusiva. Muy bien, el subsecretario de Políticas Universitarias le restó importancia a la masiva marcha federal en el día de ayer. Alejandro Álvarez estamos hablando. Y casi como una provocación, ¿no? Lo que ha manifestado este señor. Según él, dice que viola el principio presupuestario. Vamos a escuchar con esas imágenes que han sido de alto impacto en toda la Argentina en el día de ayer, a ver qué es lo que decía Alejandro Álvarez. Hay toda una discusión del número y para mí eso es relativo. Primero porque esto es una república y los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quién junta más gente. Pero además hay otro problema, vos podés juntar 100.000 personas, 1 millón o 5 millones. Pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí y no te la va a cambiar. Ojalá haciendo manifestaciones nosotros pudiéramos cambiar la realidad que nos dejaron, que implica una restricción presupuestaria importante. Sí, yo ayer hablaba con Jacobiti, ellos calculan 1,5 millones de personas a lo largo y a lo ancho del país. ¿Ustedes qué evaluación hicieron? No, a ver, yo no de número, yo la verdad que no, como te acabo de decir, no es algo que... Okay. Que sea importante, digamos, la verdad, en serio, porque si no, vamos de nuevo, si no, votaríamos las leyes
y gobernaríamos de acuerdo a quien hace la manifestación más grande. Sí. O sea, eso justamente, el orden republicano pretende evitar eso, digamos. Bueno, Una sola apreciación. El republicano también es manifestarse, ¿no? sí, total. Sí. Y no es lo mismo que se manifiesten 10 personas que se manifieste 1,5 millones de personas. Claro, sí, Por sí. más que los asista a ambos la misma razón. Sí. Yo, Bueno, ellos yo aquí he atribuyeron... defendido que las manifestaciones no importan la cantidad, sino la calidad, Sí. las razones por las cuales la gente se manifiesta. metieron allí a partidos opositores como restándole un poquito de importancia a lo que significó la marcha en el día de ayer, ¿no? Pero bueno, Es una- creo que poco le ha importado al gobierno, honestamente te digo. Yo creo que, por supuesto que salen a decir una cosa, y creo que la evaluación interna es otra. Y tiene que haber una situación que te haga mella, digo. Yo supongo que un sí. volumen tan Yo importante. no puedo de creer gente en la calle. que no le llame O sea, la atención la cantidad de gente que ayer salió en la calle. Y lo que pasa también es que, por ejemplo, los jubilados, por ejemplo, que reclaman todos los miércoles, son ¿cuántos? 20, 50, 100. Los golpean un poco, pobres, y ahí se termina todo. ojo Pero acá que- es imposible poner en marcha el protocolo antipiquete porque la cantidad de gente que se movilizó a lo largo y ancho del país no, era hay que liberar, impensado claro. realmente. Además, yo seguramente se lo ha preguntado en otro tramo, ¿no? Es muy inteligente como periodista Feynman como para no preguntárselo, porque la cuestión no era, la movilización no era para que hoy aumentara el presupuesto de la universidad, sino claro. para que pagaran Sí, lo que tiene que cumplir pagar, lo que hace aprobado 200 por una ley. días tenés que cumplir. digo. Por una ley, que es otra cosa. Digamos, hay una ley que dice que tiene que ir este presupuesto para la universidad. Y eso es lo que tiene que respetar. No es porque no va a aparecer la plata, no, es que la plata Sí, sí, está. el presupuesto porque ya está debiera estar establecido. asignado, claro. Ya está establecido, bueno, lo apeló judicialmente y ahora está en la corte. Hay un problema de que el presupuesto, yo creo que ahí fue una debilidad del sector opositor cuando se aprobó el presupuesto de la Nación en noviembre o 1 de diciembre del 25. ¿Por qué? Porque el presupuesto se lo denomina bien claro ley de leyes, está por encima de cualquier ley. Ahí tendría que haber metido la oposición la ley de financiamiento universitario dentro del presupuesto nacional. Y fue casi un silencio. Yo no sé si esto es tema de que los gobernadores apoyaron y que el número... Es decir, hoy, si uno toma el presupuesto, yo estuve verificando por otro trámite el presupuesto nacional, viene cumpliendo con la entrega de los fondos de acuerdo al presupuesto. Que no está Claro, cumpliendo claro. con la ley de financiamiento No, nacional. está por fuera, pero está por Que fuera. estaría, para el concepto del gobierno es que la ley está inferior en categoría jurídica al presupuesto. Por lo tanto, ahora la Corte es la que tiene que resolver. ¿Vale la ley o vale el presupuesto? Claro. En estos días. Bueno, claro. pero por decreto el gobierno está haciendo permanentemente reasignaciones de partidas, Sí, ahora hizo ayer. ¿no? Ayer hizo. Pero no son en beneficio de las universidades, No. sino de la CIDE, de Sí, sí, otros de sectores. su grupo. Hay una O sea que buena hay- también, que fue para pagar fallos a los jubilados, fallos de sentencia de los jubilados que no pueden esperar. Imagínense, hay jubilados de 90 años y tienen fallos de corte hace 10 años, o 12, no han sido pagados. Ponete la canción que publicó el presidente Javier Milei, a ver. Para defender la puta caja que a nosotros pueblo nos estafa. Marchan los que nunca estudiaron, fingiendo ser empáticos y humanos. Marcha el 2% de Argentina, zurdos socialistas de Cristina, jefa de una mafia estafadora que a media Argentina dejó en bola. Esta gente está en otra sintonía, indudablemente, ¿no? Sí, sí, eso Porque no- lejos de no causar tiene lugar. gracia, me parece una estupidez sí. mayúscula, absoluta, ¿no? Aparte- Mezclar todo, hacer un mejunje de historias. Por momentos uno lamenta esta circunstancia de un jefe de Estado, ¿no? Fíjate que posteó el presidente Milei. Además de esto, digamos, porque él lo Aparte, repostea. el hijo esto. también Sí. de la Universidad Pública, creo que estudió en la UBA, Milei. Y ahora tiene esta posición. Su formación académica fue en la UBA. O creo que arrancó, pero la terminó en una privada, algo por el estilo. No habrá Mirá. podido terminar en una pública. Y se mete con los sueldos, ¿no? Sueldo del presidente en 2026, 4 millones brutos por mes.
Sueldo de rectores en 2026, 4 veces más que el presidente, hasta 18 millones por mes. Pero no es por ahí, ¿no? Es no entender el eje del reclamo, ¿no? Primero es que mezclar. los 4 millones del presidente es una mentira. Absolutamente. Segundo, que hoy estamos en el medio de un escándalo donde se sospecha que vienen recursos de otros ámbitos, ¿no? Para el presidente, los ministros, los secretarios. Y tercero, que las universidades son autónomas, se fijan los sueldos. Se fijan los sueldos con un criterio de autonomía. Cada universidad lo decide, porque cada universidad tiene un gobierno propio. El gobierno le asigna a la universidad determinada cantidad de recursos y con esos recursos establece la política de pago de sus autoridades. A mí que un decano, como pasa en Río Cuarto, gana entre 5 y 6 millones de pesos, el rector debe ganar, supongo yo, 8 millones de pesos de la Universidad de Río Cuarto. Es un criterio que establece la propia universidad sobre la base de una fórmula que también le establece la propia universidad, pero que se sugiere para todas las universidades. Lo que cambia es el porcentaje. Fórmula que combina el salario testigo de un docente exclusivo más la aplicación de una duplicación, triplicación o cuatriplicación, depende de la universidad. Aquí en Río Cuarto puede ser 1.70 más, es decir, gana un 70% más que lo que gana un docente, más la aplicación de la antigüedad. Aquí en Río Cuarto, los decanos pueden ganar entre 5 y 6 millones de pesos. No me parece una cifra para el responsable de una unidad académica que sea vergonzante, pero insisto, no es que la sacan de un lugar que es lo que está asignado. No es que cumplen con la ley, digo, claro, no hay nada raro. cumplen con una y tienen autonomía para fijarse los sueldos. Claro. En todo caso, las universidades también pueden modificar ese régimen interno de cuánto le pagan a sus autoridades, a los decanos, a los secretarios del rectorado, a la vicerrectora y al rector. Lo pueden modificar con la asamblea, por eso tienen una asamblea. Porque las universidades tienen autonomía para hacerlo. Claro. Por eso tampoco le pueden imponer que le cobren o no le cobren a los extranjeros. Hay algunas universidades que le cobran porque tienen la autonomía de hacerlo y otras que no le cobran porque tienen la autonomía de hacerlo. Por eso es muy difícil lidiar con cuestiones que tienen a la desinformación como lógica constante. Es que ¿no? La entropía informativa, que para mí es una acción deliberada de mendacidad constante, de mentirnos permanentemente. Pero bueno. Yo creo que en esto tuve la sensación, me parece, en el día de ayer, que ha hecho, digamos, mucha conciencia social. La gente ha interpretado en su gran mayoría, la gente de bien, en general, el eje del reclamo, ¿no? Hay mucho cabeza de termo que opina cualquier cuestión y va a opinar siempre porque tienen una conducta cerrada respecto a la interpretación real del problema. Bueno, ¿no? ayer había gente que decía que habían pagado con bolsones para que fueran a la marcha. Yo creo que el que conoce o el que sabe o el que piensa que el reclamo universitario está bien, lo de ayer no hizo más que reafirmar ese pensamiento. Y quienes están en la vereda de enfrente, seguramente ocurre exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. Bueno, pero con esa avanzada, yo creo que la avanzada del gobierno es la de exponer el sueldo, la de es una marcha, la chicana va por ahí. Es una marcha cuca, es una marcha lo que vienen diciendo desde el primer día. Pero eso porque no quieren debatir el fondo, que es la ley de financiamiento universitario. Pero, a ver, Mariano, si vos no la querés debatir, ¿yo qué es lo que pongo sobre la mesa? Bueno, vamos a cambiar el eje. Acá están marchando los cucas, están marchando lo mismo de siempre, los que estuvieron en el país y lo dejaron en bancarrota o en bola, como decía la canción. ¿Usted marchaba? Sí, claro. ¿Se siente ofendido porque marcharon los cucas? No, yo estoy poniendo la estrategia del gobierno para no... Estoy haciendo una pregunta. No, yo estoy diciendo cómo se expone esto. Claro, porque si no, ¿cuál sería el debate hoy? Che, vamos a sentarnos a debatir la ley de financiamiento universitario. No hay cómo debatir. Pero aparte porque hay ley. Sí, ya no hay para debatirla. ¿Qué va a la debatió en su momento el Congreso. El Congreso la aprobó, ahora el Ejecutivo debería... Entonces vos ¿cómo haces? Si vos crees en la universidad... Todos sabemos que en las cuentas públicas la cantidad de recursos que van a la universidad
son insignificantes en el volumen de cuentas públicas. Sí. Hay un ataque deliberado a la universidad. Como hay un principio falaz, mentiroso, respecto de el famoso equilibrio fiscal. Bueno, pero que ¿cómo que lo no se le sostiene? puede, ¿a quién le vas a sacar la plata? Bueno, poner un impuesto a los más ricos como hicieron en Nueva York. En Nueva York, a propósito, lo voy a citar porque está todo el día en los Estados Unidos, a lo mejor puede preguntar, no usted, Milei. Nueva York asumió, saben ustedes, un alcalde socialista, que le puso más impuestos a los ricos para subvencionar jardines maternales para que los trabajadores neoyorquinos puedan enviar gratuitamente sus jardines. Bueno, un populista de izquierda. Bueno, se sentó a ordenar las cuentas de Nueva York. Nueva York tenía un déficit de 12.000 millones de dólares, gobernado por un hombre de Trump. Con lo cual, 12.000 millones de dólares anuales de déficit, 12.000, no un poquito, 12.000 millones de dólares anuales, la ciudad de Nueva York, la más rica del mundo, o una de las más ricas del mundo. Con lo cual hay un discurso tan superficial respecto del equilibrio fiscal, porque el equilibrio fiscal ahora se ha instalado como una lógica indispensable. Che, ¿y Nueva York? Que también tiene pobreza, que tiene desigualdad, que tiene zonas pobres, absolutamente pobres. Si estás en el Bronx es una cosa, ¿no? Si vivís en Manhattan es otra cosa. Pero nos hacen discutir cosas. No, me parece que es como bueno, está el profe ahí, yo no voy a hablar, pero el déficit fiscal o la deuda y demás, es lo que hablamos siempre. Está bueno endeudarse para vos progresar, para vos. Son elementos extractivos, digo. Para vos, pero el déficit es lo mismo. Vos no podés tener un déficit descontrolado. Del superávit, no del déficit. Claro. En Argentina en la o en Nueva York también. En las empresas y en el Estado. Porque me toca vivir en los tres niveles, ¿no? Podés tener transitoriamente un déficit en una familia por una enfermedad, en una empresa por una contingencia, una falta de pago, y en el Estado también podés tener una pandemia, una guerra, lo que sea. Déficit circunstancial. Pero vivir 20 años de déficit fiscal no es bueno para nadie, ni para la familia, ni las empresas, ni los Estados. Es decir, por eso yo no sé qué periodo abarca el alcalde de Nueva York, los 12.000, pero a lo mejor seguramente no es de 20 años o de 15 años continuos, como nosotros acostumbramos en nuestro país. Anual, le estoy diciendo. Pero no, la continuidad del déficit. A lo mejor entró en déficit este año. Bueno, es la primera vez que gobernaba Nueva York por un socialista. Claro, antes estaban... Y no se publicaban, tienen que estar los... Y seguramente, no lo sé, yo estoy leyendo la noticia de hoy. Nos pasa en la familia, es decir, si nosotros viviéramos permanentemente gastando más... ¿Usted diría que si los Estados Unidos vivió los últimos 20 años con déficit no sería bueno? No, Estados Unidos no, yo me refería al Estado de Nueva York. ¿Por qué cambia? Estados Unidos tiene una política monetaria mundial, por ser el dueño de la moneda, que estamos usando transaccionalmente, tiene una política monetaria mundial en la cual está trabajando con déficit. Inclusive el principal acreedor es China. Profesor, me lo deja servido. ¿Por qué Estados Unidos vale más que yo? ¿Por qué yo, mi familia, no tengo que tener déficit a lo largo de toda la vida? Y si a los Estados Unidos se le permite y no se lo critica. Porque es el creador de la moneda. Él puede imprimir billetes. Pero es que no estamos discutiendo quién crea o no crea moneda. Estamos discutiendo si es bueno o no es bueno tener déficit. No, yo digo que no es bueno, ni siquiera para Estados Unidos. Bueno, ahí coincidimos. Pero usted dice, bueno, si no se puede vivir 20 años con déficit. Bueno, Estados Unidos hace 20 años que tiene déficit. Y usted me dice, bueno, pero crea la moneda. Bueno, entonces, ¿es bueno o es malo el déficit? No, es malo. Es malo, pero es el papá que crea la moneda. Pégate la tramita de la uva con esta solicitud a la corte. Crear la moneda es la darle a la maquinita, ¿no? Exacto. ¿No está mal que le demos a la maquinita a nosotros? Está mal. ¿Y por qué está bien que los Estados Unidos le den a la maquinita? Porque son los dueños de la moneda. Si nosotros la moneda mundial. Bueno, si nosotros tuviéramos yo sé de su rigor profesional y lo estoy chicaneando un poquito, profesor. Tuviéramos una mina de oro acá en Argentina y entonces nosotros podríamos hacer. Y a lo mejor la tenemos nosotros y no la podemos usar porque se la usa los Estados Unidos para financiar su déficit. En este momento, Estados Unidos, al ser el dueño de la moneda mundial, puede darse esos lujos. En el caso de ahora en adelante, la visita de Trump hoy a China es una muestra como que ha bajado un escalón. Es decir, yo no me imaginaba que Trump vaya a China a reunirse en este momento. El principal acreedor de Estados Unidos es China.
De eso, los bonos que emite para emitir la moneda. Para mí que fue decirle zurdos de mierda van a correr a los chinos. ¿O No creo que haya sido. eso es acá. Claro, Eso sí, es claro. acá. Eso es acá. Y la Argentina, perdón. Sí. Hablando en serio, más allá del humor, es realmente injusto que los Estados Unidos nos imponga un régimen que él no cumple. Es una cosa. Pasa lo mismo que con el comercio exterior. Les dice a los demás, los países que hacen bien los deberes pues son los que se abren al mundo y ellos se cierran al mundo. No, pero yo en este sentido, en Brasil hay meses que Brasil está trabajando con déficit fiscal, Bolivia, Perú mismo, sí, Japón pero también. recupera. Japón también. Pero no es que tengamos una constante. No por Bueno, pero pero sí sí permanente. Ya es algo sincrónico. Claro. Ya es algo permanente, le hace mal a una sociedad. Es como el fumador o el que toma alcohol. No, yo viví endeudado 5 años cuando nos embarcamos en el proyecto de hacer la casa y estuve 5 años con un déficit, era un rojo. Fenomenal. Me llamaban de los Estados Unidos para preguntarme cómo haces. Y no, el mínimo, pago el mínimo de la tarjeta, el mínimo. Sí, pero bueno, pero a mí en lo que respecta a geopolítica económica, es realmente de un sometimiento insoportable que los Estados Unidos haga lo que quiera con sus cuentas y nos imponga a nosotros otros regímenes. A través del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque ¿qué nos impone? Muchachos, si tienen déficit, la cosa va para mal. Bueno, ¿y entonces? Y el único argumento es, pero crean la moneda. No podemos emitir porque acá se ha instalado la idea de que si emitís es malo. Los Estados Unidos se cansa de emitir. Claro, sí, bueno, sí. pero somos nosotros los que Problema vamos de a pedirle a ellos. Si nosotros no tuviéramos arrodillarnos y decir, che, por favor, entonces... El problema lo tenemos en casa. Que Claro. Estados Unidos, que contrario a lo que piensa Milei, muy contrario, tiene un pensamiento keynesiano en las políticas económicas. Para eso. De ello. Para sí, eso, sí, para si los Estados Unidos, cuando uno lee los papers de la embajada, claro. Las guerras, la necesidad de una guerra, son creadas para poder financiar, emitir, financiar y reactivar la economía, mover el gasto público. Eso es una constante. Ahora es un poco negativo Sí, sí. alinearse con los Estados Unidos en estas condiciones, digo, o por lo menos no decirle, che, me parece que me estás cachando. Una cosita así, por lo menos. No, yo creo que alinearse, lo que está haciendo el gobierno actual, eso yo en política internacional no me meto, pero sí en lo que es abrir un mercado como Estados Unidos. Es un mercado muy poderoso económicamente. Que Argentina entre ese mercado, para Argentina es bueno. Antes que nos vayamos de tema, pégate el trámite y cerramos el tema universidades, la UBA y la solicitud a la Corte. Solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida en el marco de la causa judicial vinculada al cumplimiento de la ley de financiamiento universitario para garantizar plena vigencia de la ley y la protección del sistema universitario público argentino. Bueno, allí hay un destacado, el artículo número 4, respecto a esto que ha anunciado la UBA. Bueno, está en otra la Corte, yo les quiero decir, no sé si se han enterado que uno de los operadores, porque todos los integrantes de la Corte tienen operadores, ¿no? Uno de los operadores de uno de los integrantes de la Corte, Lorenzetti, que hoy está como en el triunvirato, está como es el que las tiene para perder. Se intentó quitar la vida y está circulando una carta que no se sabe si la escribió él o no, o sea, intentó suicidarse tomando fármacos, está muy grave, está internado, pero era el operador que no va el integrante de la Corte Suprema a hablar con uno, con otro, con la embajada, con esto, los empresarios, tiene un operador. Bueno, el operador estaba siendo hostigado con causas judiciales por los operadores de los otros dos integrantes de la Corte y está circulando una carta en donde se denuncian las graves irregularidades que todos los miembros de la Corte están cometiendo, promoviendo causas, haciendo caer una, metiendo preso a uno, sacando preso a otro. Lo digo porque la Corte está en otra, está en esa interna y está jugando, no está pensando ni en la universidad ni nada. Y lo que hemos dicho acá, que lo ratifico, que es el grave problema que tiene la Argentina, la runfla de delincuentes que están en la Corte Suprema de Justicia, que ahora se están tirando las bombas entre ellos. Por supuesto que la carta fue escrita de manera tal a máquina está escrito, a máquina, y es imposible saber si es lo que piensa el operador. Ahora, da con lujo de detalle, si la pueden encontrar,
por ahí ha sido publicado en algunos medios. La carta es impresionante las cosas que denuncia, de las cosas que se están haciendo entre ellos y de cómo opera la Corte, que no está ni pensando en las universidades. Y si llega a pensar en las universidades, le puedo asegurar que va a fallar en favor del gobierno. Claro, bueno, ahí se responde un poquito la pregunta que estamos haciendo, ¿no? Si la Corte finalmente avalará este reclamo de las universidades. Es que eso, yo no confiaría en la Corte como garantía de constitucionalidad hoy mismo, porque ni ellos mismos se están respetando entre ellos. Insisto, hay un señor que se intentó suicidar. Sí, gravísimo. Es escandaloso, es poco publicado porque, claro. Sí, sabemos el peso que estamos hablando. Estamos, de la figura de peso que efectivamente, y lo que dicen las cartas de gente que está actualmente ligada con el gobierno, se la menciona Patricia Bullrich operando para la Embajada de los Estados Unidos, no, es de una cosa que vos decís, bueno, ¿qué se puede esperar de la Corte? ¿Y qué te queda por hacer? Ponelo, Claro. si lo tenés al tuit ahí que tenías, ponelo así. Bueno, seguimos hablando de este tema, ¿no? Fundamentalmente de la Corte, de las urgencias que tienen y el partido que están jugando. ¿Lo tenés? Bien, bueno. ¿Es por YPF? Bueno, a ver. Horacio Marín, ¿qué dice? A partir del jueves 14 de mayo, o sea... Mañana. Esta noche a las 0 horas. Mirá, se ajustará el precio, chicos, de los combustibles, 1%, tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda, el biribiri. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de buffer de precios por hasta 45 días adicionales con el propósito de no trasladar ¿Qué y significa te empoman con el número marginal. Durante ese periodo. Pero no era que en 45 días no iban a aumentar. Es raro. Pero ¿Qué significa, profesor, buffer de precios? No sé, no sé qué significa buffer en inglés. Lo que sí... Lo vamos a googlear. Lo que no se sabe se googlea. Dice, durante este periodo no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo, el Brent, manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior. Lo que sí puedo... amortiguador. Es decir, que van 45 días más del proceso que ya había iniciado y que termina pasado mañana. Marzo, cuando inició la guerra, el 29 de febrero, el 1 de marzo, cuando inicia la guerra, fijaron 45 días de resumen. Y las otras petroleras, por eso calculo que mañana... 1%. De cualquier manera, Argentina subió menos que todos los países de la región. Es decir, el impacto de la guerra... Ahora. Estamos mareados con tanto aumento, ¿no? De todos modos, mañana hacer nota. Recorriendo algunas estaciones de servicio, uno se encontraba, o por lo menos YPF, que había una fluctuación dependiendo de los horarios. Oferta y demanda. Hay oferta, sí. Claro, recordarán que en algún momento había subido 3 pesos, después bajó 3 pesos y subió y bajó. Es decir, hay un valor fluctuante. Hay promociones. Colchón de precios, dice... Claro, como una amortiguadora. Mecanismo temporal utilizado por empresas frecuentemente petroleras tenemos que buscar para absorber fluctuaciones internacionales de costo y suavizar el impacto en el precio final al consumidor. Hermoso. Sí, por eso es un colchón, te duermen. Muy bien. Con esto deberíamos cerrar. Yo diría te acuestan, porque antes de dormirte te acuestan, ¿no? Y hay otra más, pero no se puede decir. No, por favor. Por favor. Bueno. ¿Qué se usa en el colchón? El que quiere, usa el colchón. Nos quedan unos minutos, nos podemos meter con Uñac, si les parece. Se lanzó como candidato a presidente. Ha dicho, entre otras cuestiones, que el peronismo tiene que discutir una nueva conducción. ¿Qué decía Uñac? Sergio, te pregunto entonces concretamente, ¿vos querés ser candidato a presidente? Yo he tomado una decisión personal y es ser candidato. Y vos me decís, ¿es fuerte? Sí, porque es una decisión Te estás personal. lanzando, o sea, te estás lanzando en Blender, hay algo en este momento. Sí. Bueno, voy a ser candidato a presidente del peronismo. Sí. Okay. ¿Traen suerte ustedes también? O? Muchísimo, Excelente. muchísimo. Entonces lo hice en el lugar. Yo canté con la cantante de La Oreja de Van Gogh. Eso es lo que querés mostrarle como Trae suerte este programa. Bien, y en la Feria del Libro también. Es incuestionable. Entonces, la decisión personal está tomada. Está tomada, pero es unilateral, porque la tomo yo de manera personal. No lo hice en otro momento porque era gobernador, porque antes fui... Miren, yo he estado... Pero imagino lo hablaste con otros dirigentes importantes del espacio, primera línea. Sí. O sea, hay gente de peso que acompaña esta decisión tuya.
Hay gente de peso que acompaña, pero además todos, en ámbitos, por lo menos por ahora privados, coinciden que el peronismo tiene que discutir candidaturas. Si no, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Sentado en una mesa, utilizando el mecanismo del acuerdo que puede darse o no puede darse. Y contra más candidatos puedan proponerse, mucho mejor. Bueno, se viene el universo de candidatos. Nos podrán decir cómo fue Uñac como gobernador. Sí. Yo el recuerdo que tengo de Uñac es que dividió el peronismo, porque del otro lado está Gioja, ¿no? Claro. Dividió el peronismo y esa división del peronismo le hizo perder la provincia y ahora está gobernando, primero Cambiemos y ahora el PRO y no sé si son libertarios, pero bueno. Da la sensación. Y recientemente Uñac se sacó una foto con Cristina Fernández de Kirchner. Así que me parece que Máximo le está metiendo la Uñac a Kicillof, ¿no? ¿Cómo estamos? Qué finito que estamos. Y bueno, él lo planteó como el adversario, digamos. Sí, bueno, pero insisto, no quiero juzgar, pero no viene con buenos antecedentes respecto de cómo juega dentro del peronismo. Y digo, en la provincia de San Juan lo dividió el peronismo y perdieron la provincia. Perdieron la provincia. Vamos, un poco el efecto de Loredo en Córdoba, que dividió al radicalismo y no la perdieron, pero estaban tan cerca de ganarla que lo postergaron. Pero bueno, habrá que ver. De todas maneras... Este lanzamiento me parece que es, digamos, bueno, vamos a comenzar a ver... Sí, tirar la cara, ¿no? Lo hizo en un canal Cuca, ¿no? Tiro para ver qué recojo Blender es un canal Cuca. Eso, muy bien. Bueno, compañeros, ya nos vamos, ¿no? ¿Ya nos vamos? Sí, ¿Es así? Sí, nos vamos. ¿Hay fútbol ahora? Bien, barco. El crucero. Bueno, el crucero, se va al crucero. ¿Cómo ¿Profe, le pasó bien? Muy bien. Bueno, ¿va a volver? ¿Cómo va Racing? Depende. ¿Usted hincha Racing? Sí, por eso. ¿Está contento con cómo está jugando Racing? No hasta el domingo. El resultadista, el bilardista. Hay buenas noticias. Nos reencontramos mañana. Adiós.